Capítulo 276, Vórtice, 2. La línea que separa la vida de la muerte se trazaba a veces lentamente y otras en un instante. En la carrera de explorador solía ser lo segundo. Al fin y al cabo, la mayoría de las heridas podían tratarse con pociones o poder divino. A menos que te infligieran una herida que condujera a la muerte instantánea o que todo tu equipo fuera aniquilado, lo normal era sobrevivir. Ah, por favor despierta. Sin embargo, también había casos como este, en los que las pociones y el poder divino no funcionaban, como con el mago Rao Wardwalkie del equipo medio tonto. Este hombre dejó un testamento a los que dejaba atrás mientras se acercaba a la muerte, dejando a Misa y a sus compañeros con una gran sensación de pérdida. Por supuesto, había una clara diferencia entre entonces y ahora. ¿HM? ¿Una mujer cuyo nombre ni siquiera conozco? Por favor. Se trataba de una extraña, no de una apreciada camarada. Además, la suya ni siquiera era una muerte segura como la de Dwalkie. Había una posibilidad de que pudiera superar esta prueba y sobrevivir. En la encrucijada de la vida y la muerte, dependía completamente de esta mujer pelirroja y de Misa determinar qué camino tomar. Uf, despierta de una vez. Misa gritó y blandió su espada con dureza como para expresar su frustración. En el extremo de esa espada había monstruos que surgían del mar. Cuchillada. Los enemigos seguían apareciendo por mucho que ella cortara, apuñalara y volviera a cortar. Misa ya no podía más. A menos que dejara este lugar ahora mismo, era posible que nunca volviera a ver a Bjorn. Pero llevar a esta mujer con ella era imposible. La herida se había curado hasta cierto punto y su respiración se había estabilizado, pero en una situación en la que estaban rodeados de monstruos por todas partes, ¿cómo podía llevar a esa mujer? Corta. Eso solo sería posible una vez que la mujer recobrara el sentido y fuera capaz de seguirla, por lenta que fuera. Yo también estoy al límite. Misa volvió a gritar, esperando que su insistencia llegara al subconsciente de la mujer. Tú. La mujer que había estado tumbada como un cadáver abrió los ojos. ¿Estás despierta? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Puedes moverte? Preguntó Misa con alegría. La mujer solo murmuró como si organizara la situación actual en su cabeza. Así que me has protegido todo este tiempo. Sí. Pero ya no puedo más. ¿De acuerdo? Tenemos que ir a un lugar más seguro. ¿Puedes hacerlo? La respuesta llegó después de un intervalo muy corto. No puedo moverme. ¿Qué? Pero puedo encargarme de estos monstruos. Saca de mi bolsillo la cosa de la que te hablé. Su voz era tranquila, tanto que no parecía provenir de un moribundo. En ese momento, Misa dejó de defenderse de los monstruos y rápidamente se movió hacia atrás para abrir la bolsa expansible en el cinturón de la mujer. Entonces sacó el objeto del que hablaba la mujer. ¿Un pergamino? ¿Qué clase de pergamino es? Destrucción del mal. Misa estaba realmente sorprendida. ¿Era un pergamino imbuido con poder divino y no magia normal? Esos pergaminos ya ni siquiera se fabricaban. ¿Cómo había encontrado esta mujer algo tan valioso? Había muchas preguntas, pero no importaban. Ah, ¿por qué no me hablaste de esto antes de desmayarte? Misa rasgó apresuradamente el pergamino y una barrera translúcida imbuida de la energía de lo divino obstruyó inmediatamente a los monstruos. Fue realmente la primera ruptura en mucho tiempo. Ah, ya puedo respirar. Oye, ¿cuál es tu relación con Bjorn? Misa se acercó rápidamente a la mujer y le preguntó por lo que había sentido curiosidad. Ese bárbaro y yo. Sí, ese bárbaro y tú. ¿Qué? No. No estás durmiendo. ¿Vale? Ah. Termina tus palabras primero. Misa sacudió el hombro de la mujer y se detuvo cuando se dio cuenta a mitad de camino de que estaba herida. Entonces, suspirando, se desplomó en el suelo. Ahora que su cuerpo se había relajado, la preocupación por sus compañeros separados volvió a apoderarse de ella. Todos están bien, ¿verdad? En ese momento, un fuerte viento sopló desde el mar, una brisa fría con el olor del mar y lo suficientemente húmeda como para sentirse pegajosa. ¡Suaa! Por alguna razón, Misa se sentía extrañamente ansiosa hoy. Asterisco del lado del prota asterisco. Era un choque de armas con el propósito de matarse unos a otros. Las heridas eran comunes en tales batallas, incluso si no eran causadas por el error de nadie. Por eso los exploradores caían tan fácilmente en la superstición. Ellos también lo sabían.
Las heridas durante la batalla eran inevitables, y la gravedad de las mismas a veces dependía de la suerte. S.R. Yandel, el señor Urikfried está. Eso fue lo que le pasó hoy al señor Oso. La garra del drake rompió la espada de Patsran mientras luchaba en primera línea, y esa hoja rota salió volando y se incrustó en el cuerpo del señor Oso sin que él se equivocara. Si hubiera sido más ágil tal vez habría podido esquivarla, pero la mayoría de la gente no solía ver eso como un error. Sería correcto decir que tuvo mala suerte. Sangrando. La hemorragia no se detiene. Algunas personas sobrevivían a la caída de un edificio de 10 pisos por suerte, pero otras perdían la vida simplemente resbalando. Dungeon & Stone era un juego que seguía fielmente ese lado irracional de la realidad, que era lo que me atraía enormemente hasta que desperté en este cuerpo. Sacerdotisa. Por favor, tratamiento. De todos modos, el problema era por donde pasaba la hoja. Aunque esquivó el corazón, el fragmento afilado no se detuvo en perforar los pulmones y penetró en uno. Las heridas de penetración causaron la mayor hemorragia. Incluso sus órganos internos resultaron heridos. Lady Nersina ha lanzado curación. La sacerdotisa agotó el poder divino que le quedaba para curarle, pero no sirvió de nada. Actualmente, el objetivo está designado como ofrenda del dragón. No se aplican efectos de regeneración. Esa era la habilidad activa del monstruo de rango 5, Drake. Esa maldita zorra invocadora se la lanzó al señor Oso en cuanto vio su herida. ¿Dónde estás mirando, bárbaro? Maldita sea. Van. Quise correr a comprobar el estado del señor Oso justo en ese momento, pero no tenía ese tiempo libre. Era lo mismo para ese lado. Yo vigilaré al señor Abman. Todos, concéntrense en pelear. Al darse cuenta de que no podían hacer nada por el señor Oso, que vagaba entre la vida y la muerte, no tuvieron más remedio que confiárselo a Erwin y volver a luchar. Pero la situación no era buena. La sola ausencia del mago Hans ya era fatal, pero mientras Patsran se esforzaba por llenar ese vacío, perdió su arma. La desgracia se superpuso entonces con más desgracia y un fragmento de aquella espada penetró en el señor Oso, reduciendo aún más el número de combatientes. ¿Te llamas Nevarse? Sí. Aquí tienes tu arco de vuelta. Lucha tú también. ¿Te parece bien? Estoy seguro de que tú tampoco quieres morir aquí. Erwin tomó la dura decisión de darle un arma a Nevarse, pero la situación seguía siendo la misma. Vamos, John. Solo un poco más. Contra el drake y la invocadora que había fortalecido a su bestia invocada y se había recubierto de esencias secundarias para actuar como apoyo a distancia, la dificultad de la batalla era alta incluso a simple vista. En ese momento, luchar contra un monstruo de rango 4 no habría sido mejor, pero mientras tanto, mierda de perro, no era suficiente para describir nuestro estado. Erwin se había quedado sin MP y sin poder espiritual, y el poder divino de la sacerdotisa se estaba consumiendo mientras se cargaba. Incluso Patsran, que estaba a cargo de la vanguardia, perdió su espada. La adición de un arquero no podía cambiar drásticamente la situación de la batalla. Sería difícil pedir ayuda a ese bando. Era agridulce, pero tenía que admitirlo ahora. La situación era diferente, por lo que había que revisar de nuevo la estrategia. Originalmente pretendía ir lo más seguro posible con una larga batalla, confirmando una a una las esencias del oponente. No había tiempo. El señor Oso no duraría mucho. Tenía que terminar esta batalla lo más rápido posible para asegurar que la habilidad del drake fuera levantada. Y para hacer eso, necesito renunciar a lo necesario. Requería un poco de determinación. ¿A qué renunciar y qué ganar? Ya hice todos mis cálculos. Entonces, ¿qué pasa con el oponente? Te has vuelto urgente ahora que tu camarada ha sido golpeado, bárbaro. ¿A qué podía renunciar ese tipo, que se reía como si ya hubiera ganado, para detenerme? Supongo que pronto lo averiguaré. Me levanté del suelo con un rugido. Vela. No había la vitalidad habitual que inmediatamente envolvió mi cuerpo. Era natural, ya que ni siquiera me quedaban MP para usar estallido salvaje. Sin embargo, la protección del dios ancestral estaría conmigo ya que nuestro dios favorecía a los guerreros que corrían con salvajismo en sus corazones. Látigo. ¿O no? Tan pronto como la distancia se estrechó, el tipo clavó su espada. Esto había sucedido varias veces hasta ahora en esta batalla. Si este tipo apuñalaba, yo levantaba mi escudo para bloquearlo. Solo con eso perdía mi turno,
mientras que este tipo clavaba su cuchillo en mi antebrazo o muslo bruscamente antes de ampliar su distancia. Ese era el patrón hasta hace un rato. Sí, no te detendré. Al ver que me clavaba su espada, blandí mi maza en lugar de levantar mi escudo. Eso significaba que ahora le tocaba a él elegir. ¿Qué iba a hacer? El espadachín se sintió confuso por el repentino cambio en la estructura de la batalla y se apresuró a retroceder antes de recuperar su espada. ¿Por qué no podíamos hacer intercambios como los hombres? Sabía que sería así. Esperaba que esto ocurriera, así que pateé el suelo en cuanto él amplió la distancia y alteré mi trayectoria hacia donde estaban el Drake y el invocador. Salto. Usé mi MP, que se había recuperado lo justo para una ronda, y usé salto. ¡Boom! Una nube de polvo se extendió por la zona de aterrizaje. Como no estaba en gigantización, no tenía el efecto especial del terreno retroceso. Aunque eso no era importante. GRK. El Drake me vio aparecer al otro lado del bosque y ensanchó la boca. Tu aliento apesta, imbécil. Una bofetada. Tan pronto como nuestros ojos se encontraron, golpeé su hocico con mi maza. Wick. Su cabeza se giró bruscamente, pero este golpe no fue tan significativo para un monstruo de tamaño medio. Pero, ¿y qué? En primer lugar, mi objetivo era esa mujer irritada que tenía encima. Honestamente. ¿No puedes parar a este tipo? Volví a patear el suelo y reboté como un resorte. Justo en ese momento, una sola espada se clavó en mi espalda. Puñalada. Era claramente ese bastardo de antes. ¿Ya había acortado esa distancia? ¿Por qué has tardado tanto? Al verme congelado mientras la espada me atravesaba el pulmón, el invocador lanzó un gemido. Solo yo cuestioné esta acción. ¿Por qué? ¿Crees que no puedo moverme? Ni que tuviera un agujero en el cuello. Deslizar. Di un paso adelante con la espada dentro de mí. Al mismo tiempo, golpeé la masa que sostenía verticalmente hacia abajo. ¡Boom! El objetivo era la cabeza de ese invocador quejica. Apuñalar. La espada de mi espalda fue arrancada, lo que me hizo estremecerme, pero mi brazo no dejó de moverse. Pero justo en ese momento, volvió a clavar la espada que había recuperado. Voz. Puñalada. La parte en la que se clavó fue el codo del brazo que sujetaba la masa. La articulación estaba destrozada, no solo la piel, y mi agarre de la masa se aflojó. Bastardo, ¿presumiendo de tu experiencia en la lucha? Bueno, supongo que para mí es lo mismo. Explosión de carne. Entregué el brazo inútil, de todos modos. ¡Pop! Se había dado cuenta de mi fluido ácido mientras luchaba conmigo, pero supongo que nunca esperó que mi cuerpo explotara. CHHHHHH. Cubierto de mi sangre y carne, el tipo gimió y retrocedió. Esto era lo bueno de la esencia Golem Cadáver. Como era una esencia rara, nadie la conocía. El hecho de que usara vitalidad en lugar de MP también era útil en este caso. Clunk. En ese momento, la masa que tenía en la mano rodó por el suelo. Era un buen problema. Aunque no era tan buena como la masa, era un arma excelente. Golpe. Entonces golpeé a la invocadora con mi escudo y ella cayó de la silla al suelo con un chillido. Pude ver que uno de sus brazos estaba doblado de forma extraña. Fue un poco decepcionante. Si hubiera sido la cabeza, la muerte habría sido instantánea. El Drake solo tuvo que agitarse en ese momento, haciendo que no pudiera romper su delicado cráneo. Solo necesito hacerlo una vez más. Emulando a un bárbaro que se cae 7 veces y se ríe 8, salté de la espalda del Drake. ¿Pero qué fue esto? ¡Boom! Mi cuerpo en caída se elevó de repente. El Drake me había lanzado con la nuca. El invocador se perdió rápidamente de vista, pero no eran solo malas noticias. Apuñalada. Patsan aprovechó el gran movimiento del Drake y le clavó su espada rota en el pecho. ¿Qué eik? ¿La espada atravesó las proximidades del corazón? El Drake luchó violentamente antes de desaparecer como la luz. La invocación fue finalmente levantada. Ahora que la anormalidad de estado también se había levantado, sería posible curar al señor oso con poder divino. Por ahora, mi primer deseo se había cumplido. ¡Ban! Pensando eso, me apresuré a levantarme del suelo. Era ese momento. Sing. Una espada afilada apuntaba a mi cuello.
monstruo. Sin importarme ese cumplido, no tenía energía para bloquear o evitar esa espada. Sin embargo, había una fortuna en la desgracia. Ahora mismo, este tipo no podía matarme. Todos deténganse. A menos que queráis verle morir, gritó el bastardo a mis camaradas. Mis camaradas también apuntaron sus armas al cuello del desmayado invocador. No, tú quita esa espada. A menos que quieras ver morir a esta mujer. Al igual que en una ceremonia de intercambio de rehenes, se produjo un extraño silencio. Caminar. Dos mujeres emergieron del bosque. Bjorn. ¿Qué demonios está pasando? Una era Misa, a quien había estado buscando tan desesperadamente. Parece que estás en un aprieto, bárbaro. La otra era Amelia Reynolds. ¿Cómo estaban estas dos juntas? ¿Qué había pasado? Muchas preguntas surgían al mismo tiempo, pero yo solo me centraba en una cosa. Su aspecto era una variable positiva. Amelia Reynolds, así que estabas viva. El hombre se dirigió a Amelia mientras me apuntaba al cuello con una espada. Es mejor así. Ayúdanos. ¿El hecho de que puedas decirme eso después de lo que hiciste debe significar que hay una razón justificable? Por supuesto. Ese objeto está escondido en algún lugar de esta isla. Si morimos así, se perderá para siempre. ¿De verdad quieres eso? Amelia frunció el ceño ante aquellas palabras. Habiéndome encontrado ya varias veces con esta mujer, lo supe en cuanto la vi. Maldita sea. Esa era la cara que ponía cuando estaba contemplando algo, y esa decisión probablemente decidiría nuestro destino. Me quedé mirando a Amelia sin voz. Balderson Orfner. ¿Conoces las dos formas de hacer enfadar a alguien? ¿Qué? El espadachín hizo un ruido de estupefacción ante aquella pregunta totalmente fuera de lugar. De cualquier modo, Amelia continuó. La primera es dejar de hablar en mitad de una frase. Por desgracia, no llegué a oír la segunda. Pero si tuviera que hacer una conjetura. Sí. El espadachín mordió el anzuelo y no pudo evitar mostrar su curiosidad. A mí me pasaba lo mismo. ¿Sabía esta mujer la respuesta? La atención se concentró en el extraño silencio y Amelia continuó sin pestañear. Es apuñalarles por la espalda a mitad de discurso. Ah. Correr. En el momento en que Amelia terminó de hablar, oí una presencia detrás de mí. Era obvio lo que era. Amelia Reynolds ha lanzado autorreplicación. El espadachín se dio cuenta tarde de la situación y me empujó antes de darse la vuelta. Amelia Reynolds ha lanzado patada de Asura. Ya era demasiado tarde. ¡Bam! La doble de Amelia apareció por detrás y aterrizó en la sien del espadachín. Caída. El espadachín se desplomó en el suelo con los ojos desenfocados y murmuró, ¿por qué? Ese objeto, para ti. Sí, es algo que he buscado toda mi vida. Entonces, ¿por qué? Amelia se acercó a nosotros antes de que me diera cuenta, presionó la cabeza del espadachín con el pie y dijo, no importa si lo escondiste o no. Me basta con oírlo de tu hermana. Es imposible que esa zorra aguante un interrogatorio. Era una mujer muy razonable. Fin del capítulo 276. Capítulo 277, Vórtice, 3. No. Esas fueron las últimas palabras del hombre, pero Amelia no le prestó atención y le aplastó la cabeza con el pie como si fuera una sandía. Chom. Se sentía un poco inútil, pensar que una feroz batalla estaba terminando así. Bárbaro. Pronto, la atención de Amelia se volvió hacia mí. Estás muy herido. Y te falta un brazo. Falta de tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo? ¿Es correcta esta conversación? Justo cuando surgieron esas preguntas, Amelia registró el cadáver del hombre y encontró el brazo amputado en su subespacio. Y pensar que incluso tenía esto. ¿Qué diablos? ¿Por qué está eso ahí? Fruncí el ceño involuntariamente, pero Amelia se limitó a llevar con calma el brazo al lugar cercenado. ¿Crees que eso se va a pegar? Los nervios tardarán un día en volver a la normalidad. Lo único que hizo fue presionarlo allí durante unos 10 segundos, pero el brazo se le pegó al cuerpo como si le hubiera aplicado pegamento. Al ver que las proporciones eran las correctas, parecía ser su propio brazo. Ahora que lo pienso, me dijo que su cuerpo no soportaba las pociones. Recordé una breve conversación que tuve con Amelia en el pasado, en la cloaca. ¿No tomaste una poción? Es mi tipo de cuerpo.
Así que sí tiene esa esencia. Fuente de juventud era una habilidad pasiva incapaz de acoger ningún efecto curativo, incluidas las pociones, pero que aumentaba enormemente la regeneración natural. Era una habilidad rentable ya que tenía la propiedad de curar incluso miembros amputados con el tiempo. Bjorn, ¿estás bien? ¿Por qué estás tan herido otra vez? Ah, cierto. Este no es el momento para eso. Tardíamente volví en mí y me levanté del suelo. Tenía una curiosidad loca por saber qué le había pasado a Misa, pero eso podía venir después. Estoy bien. Ayúdame a moverme. Oh, vale. Ven aquí. Caminé hacia mis compañeros con la ayuda de Misa. Todos se reunieron en un solo lugar. Señorita Karlstein, me alegro tanto de que esté bien. El señor Yandel estaba tan preocupado. Ah, siento llegar tarde. Hubo un incidente. Pero, ¿quién es ese que yace en el suelo? Entonces, comprobando la cara del hombre caído, Misa se levantó de un salto. ¿Adman? Está muerto. Raven no respondió. Se limitó a mirar al suelo con ojos apenados. Cuando quité la mano de su hombro, Misa se acercó rápidamente al señor oso y lo revisó. No, respira. Misa se volvió hacia mí con ojos sorprendidos y se llevó rápidamente la mano al corazón del señor oso. Tampoco, tiene pulso. De verdad. Bajó la cabeza, incapaz de terminar. Sí. Raven habló con los labios apretados como si estuviera a punto de llorar. No había mayor comedia. ¿Qué? Sí. Moriré primero a este paso. ¿Por qué matas a alguien vivo y sano? Arrastré mi andrajoso cuerpo hasta el señor oso y giré la pulsera de su muñeca para que se viera bien, número 7.611, el engaño del nigromante. Cuando el portador recibía un daño mortal, caía en un estado de animación suspendida y ganaba inmunidad al daño durante un cierto periodo de tiempo. De las joyas del brazalete, ahora solo había una que emitía luz. Parece que funcionó bien. ¿Pero Raven no conocía este objeto? ¿Perdón? ¿Qué? No tenía energía para una larga explicación, así que simplemente le quité el tapón a una poción y la vertí sobre el cuerpo del señor oso. CHHHHHH. Su sangre ligeramente seca empezó a hervir y a crear burbujas. Era la prueba de que el señor oso seguía vivo. Una poción no tenía ningún efecto sobre alguien que había partido. Ersina, ¿qué estás haciendo? Trátalo, rápido. Ah, sí. Lo haré. Cuando la curación de la sacerdotisa se añadió a la poción, las heridas del señor oso comenzaron a cerrarse rápidamente. Debería ser seguro decir que ahora está vivo. Fue un verdadero alivio que pudiera acudir a él antes de que se pasara el efecto del objeto, que aguantara las ganas de desmayarme enseguida y me mantuviera despierta. Sin mí, todos habrían estado llorando por lo que creían que era un cadáver. Entonces Erwin se acercó a mí. Señor, venga usted también. Necesita tratamiento rápido. Pero, ¿confirmar la supervivencia del señor oso liberó la tensión de mi cuerpo? Ah. Sí, yo también necesitaba tratamiento. Justo cuando estaba a punto de moverme, el suelo empezó a inclinarse. Desplome. Ese fue mi último recuerdo de ese día. Asterisco del lado del prota asterisco. Cuando desperté, los alrededores estaban oscuros. Un pequeño cielo nocturno se revelaba entre los densos árboles y las oscuras hojas. Crackle, crackle. Oí el sonido de una hoguera. El extraño ambiente acogedor creó el deseo de permanecer así un poco más. Primero, identificar la situación. Me agarré al suelo y me obligué a levantar la parte superior del cuerpo. Desde los hombros hasta las pantorrillas, pasando por la espalda, no había un punto que no estuviera dolorido. Sin embargo, gracias a la resistencia al dolor, era una sensación diferente al dolor. Uf. Dejé escapar un largo suspiro. ¿Se despertó con ese pequeño sonido? La arborícola del saco de dormir que estaba a mi lado se frotó los ojos y asomó la cara. Señor. ¿Estás despierto? Era Erwin. ¿Te encuentras bien? Por ahora, respondí y miré a mi alrededor. Viendo que había varios sacos de dormir alrededor, parecía que todo el mundo estaba durmiendo. Supongo que estábamos acampados. Cuando me fijé, pude ver monstruos obstruidos por una barrera translúcida, el efecto de destrucción del mal. Por supuesto, había alguien vigilando.
Parece que por fin te has despertado. Amelia Rainwales era una mujer con la que me había cruzado varias veces por casualidad hasta el momento, aunque no estaba seguro de si eso era funesto o no. ¿Qué ha pasado? Ha pasado como un día desde que te desmayaste. Eso es todo. No creo que estuviera preguntando cuánto tiempo ha pasado. Me refería a por qué estabas con Misa, por qué te traicionaron tus camaradas y si hay algo más que necesites saber. Ya veo. Cuando se lo expliqué de forma que hasta un niño de 3 años pudiera entenderlo, Amelia asintió y replicó, escúchalo de tus camaradas. Ja, peleona. Erwin, cuéntame. Trasladé el tema del interrogatorio a Erwin y escuché la escabrosa historia. No sé por dónde empezar. Primero, empezaré por después de que te desmayaras. Al parecer, cuando me desmayé, mis compañeros estaban hechos un lío porque no me podían atender. El señor Oso estaba en un estado incurable debido a la habilidad del Drake, pero la espada envenenada del espadachín me alcanzó, así que era difícil resolver eso fácilmente. Seguramente morirá a este paso. ¿Qué? Podemos usar magia. La magia de desintoxicación solo es versátil, no está especializada, así que es imposible. Entonces, ¿qué pasa con el poder divino? El veneno es tan extremo que es milagroso que haya llegado tan lejos. En mi estado, no hay suficiente poder divino para expulsar este veneno. Dion no es un guerrero que pueda morir en un lugar como este. Sálvenlo. La desintoxicación usando magia era difícil. Incluso la sacerdotisa estaba completamente vacía, haciendo imposible la curación. Fue entonces cuando Amelia dio un paso adelante. Usa esto. Probablemente sea un antídoto. Amelia encontró el antídoto en la bolsa del espadachín y nos lo entregó, y el veneno se neutralizó con eso. Afortunadamente la medicina funcionó bien. Cuando te dimos la poción después de eso, tus heridas empezaron a curarse. Eso puso fin al recuento de mis problemas de salud, pero lo que vino después siguió siendo caótico. Los monstruos seguían llegando de todas partes y todo el mundo estaba en las peores condiciones. Mientras tanto, tenían que cuidar de mí y del señor Oso inconscientes, lo que hacía que la dificultad aumentara aún más. Aún así, gracias a la ayuda de esa persona, pudimos aguantar hasta que la sacerdotisa pudo usar destrucción del mal de nuevo. Corta hasta ahora. ¿Perdón? No. Esta es la tercera vez que nos tomamos un descanso como este. Cuando Ersina extendió la barrera por primera vez, aparentemente el ambiente era tan sangriento como la lucha contra los monstruos debido nada menos que a Patzran y Amelia. Puede que hasta ahora no hayamos tenido más remedio que unir fuerzas, pero esa mujer es una saqueadora de Noark. No se puede confiar en ella. Fue ella quien nos atacó en primer lugar. ¿A Noark? ¿No lo sabías mientras viajabas con ella? Tuviste suerte en muchos sentidos. Patzran no ocultaba su animosidad hacia Amelia, y Amelia no era diferente. Ella no fue hostil hacia el primero. Eres un hombre hablador. Si quieres pelear, peleemos. Sin evitar su hostilidad, ella vertió agua sobre las semillas del conflicto. Justo cuando la energía asesina circulaba así dentro de la barrera, Nisa defendió a Amelia. Parad todos. No sabía que esta mujer era de Noark, pero, aún así, no es mala persona. Raven también juzgó la situación racionalmente e intentó mediar en la pelea. ¿Qué vas a hacer sin esta persona? Señor Patzran, piense racionalmente. Ella también fue traicionada por sus camaradas. Aunque solo quedan 2, estoy seguro de que no nos atacará. Si ella quisiera, lo habría hecho hace mucho tiempo. Por supuesto, las partes en cuestión ni siquiera intentaron escuchar. ¿Quieres decir que debo olvidar mi rencor solo porque la situación es diferente ahora? Esa mujer hizo daño a Drows e incluso llegó a enviar perseguidores tras nosotros. Si no la hubiéramos tratado bien entonces, estaríamos muertos. Qué desafortunado. Si hubieras muerto entonces, no habría tenido que oír este lloriqueo ahora. ¿Qué has dicho? Perra saqueadora. Patzran desenvainó su segunda espada, que llevaba de reserva, y Amelia sacó su daga y se enfrentó a él. Sí. Ha pensado bien, señor Patzran. Patzran no llegó a blandir su espada. No lo conocía tan bien, pero sabía que no era tan estúpido. Te estoy vigilando, así que ni se te ocurra hacer algo gracioso. Después de eso, siguió una pausa incómoda.
Una vez levantada la barrera, volvieron a luchar contra monstruos, y una vez cumplido el tiempo de enfriamiento de destrucción del mal, se tomaron un descanso. Fue durante el segundo descanso cuando el señor oso se despertó. Jaja, guarda el secreto de hoy a mi mujer. Ella definitivamente me hará dejar de trabajar como explorador. El señor oso se preocupó por las secuelas de este día tan pronto como se despertó, pero rápidamente recuperó su energía y se unió a la primera línea. A partir de ese momento, los monstruos que aparecían cambiaron de repente. Mientras estaba inconsciente, comenzó la tercera oleada. El jefe intermedio era un monstruo de rango 4. La sacerdotisa fue golpeada por el jefe y cayó inconsciente, y hubo otros ataques por los pelos, pero Amelia se sobrepuso haciendo de dañadora principal. ¿Esencia? Ninguna. Uf, claro. ¿Ya solo queda el jefe final? Realmente espero que ese tipo deje caer una esencia. Antes de eso, probablemente debería preocuparme de si podemos atraparlo o no. Me vinieron muchos pensamientos a la cabeza, pero los dejé todos a un lado y seguí escuchando la historia de Erwin. No había mucho que escuchar. La explicación fue larga, pero al final todo lo que pasó fueron peleas, descansos y tensión entre Patzan y Amelia. En fin, así llegaron las cosas a este punto. Sí, eso resolvió tu curiosidad. En cierto modo. Gracias. Tú también debes estar cansado. Descansa un poco. Está bien. Me quedaré a tu lado. Quiero decir, eso no es realmente necesario, pero... Sería divertido para mí decir algo aquí. Pero, Mr. ¿No deberías despertar a Sis? Sis. No pasa nada. Ella sabe que estoy vivo y mi cuerpo está bien, ¿por qué despertarla? Déjala dormir. Solo mira cómo nadie se despierta incluso mientras estamos conversando ahora. Deben haber estado exhaustos por las arduas batallas. No importaba si hablábamos más tarde, así que era hora de escuchar al otro lado ahora. Tanto tiempo sin verte, Amelia. Salí completamente del saco de dormir, me senté frente a la hoguera y expresé mi agradecimiento. Antes. No, gracias por ayudarme ayer. Hablas mucho para ser un bárbaro. Pregúntame lo que quieras. Los bárbaros también pueden hablar tanto. Bueno, da igual. Ir directo al grano siempre era bienvenido. ¿Qué pasó con Nisa? ¿No escuchaste de esa hada? Pensé que debía escuchar esto de tu propia boca. TSK. Amelia chasqueó la lengua como si estuviera molesta, pero sorprendentemente no se quejó mucho y me contó lo sucedido. Fue traicionada por Carmilla y Belverson y, mientras huía, se encontró con Nisa y recibió su ayuda. Esta parte me sorprendió mucho. ¿Qué? ¿Un pergamino de destrucción del mal? ¿Tenías algo tan valioso como eso? El método de elaboración de estos pergaminos divinos desapareció hace mucho tiempo y ya no se fabricaban. Por supuesto, eran tesoros de valor incalculable. ¿De dónde demonios los sacó? Oh. Probablemente los saqueó. Perdón por interrumpir. Continúa. Esa mirada es desagradable. Es solo tu estado de ánimo. Gracias al uso del pergamino destrucción del mal, Amelia y Nisa pudieron sobrevivir a la oleada de monstruos. Después de eso, sus cuerpos se recuperaron lo suficiente como para moverse. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo habéis podido atravesar todos esos monstruos y llegar tan lejos? Hay una esencia como esa. Una que evita que los monstruos ataquen primero. ¿Oh, tenías esa esencia? ¿Pero por qué comer eso? Incluso si eres un explorador, eso se puede resolver trayendo a un sacerdote. Ah, no hay sacerdotes en Noark. Y ahora que lo pienso, era una saqueadora. Esa esencia habría sido muy útil para vagar sola por el laberinto. Entonces, ¿ese es el final de tus preguntas? No, tengo algunas más. Pregunta. ¿Sabes qué causó que la isla se volviera así? ¿Quién activó el evento en esta isla? Cuando me fui por las ramas con esta pregunta, Amelia me dio la respuesta. Carmilla y Belverson se metieron con el arreglo de Gabrielius. Cuando escapé de ellos con vida, supongo que pensaron que tenían que atraparme aquí de algún modo y eliminarme. Así que esa es la historia. Era posible que también hubiera un jugador entre esos dos. El arreglo de Gabrielius denotaba una pieza oculta, pero parecía que pocos jugadores conocían la pieza oculta en esta isla. ¿Esto es lo que has oído al interrogar tú mismo a la mujer invocadora?
Sí. ¿Qué le hiciste? No creo en perdonar a los traidores. Así que la mató. ¿Por qué matarla después de apenas capturarla viva? No pude contener el suspiro de arrepentimiento. Después de todo, esa mujer era un tipo raro de exploradora que podía manejar una bestia invocada voladora. Podríamos haberla utilizado para escapar de esta isla de inmediato. Pero eso ya es pasado. En lugar de culpar a Amelia y dañar nuestra relación, centré mi atención en otra cosa. En fin, ¿has encontrado lo que buscabas? Amelia se calló, como si estuviera dudando si contármelo o no. Hablé con voz sugerente. Oye, ¿qué hay que ocultar entre nosotros ahora? ¿Entre nosotros? Te salvé la vida, después de todo. ¿Qué quieres decir con eso? Si no nos conociéramos, ¿crees que Misa te habría salvado? Amelia también parecía pensar así, ya que no discrepó. Solo chasqueó la lengua y respondió a mi pregunta. El objeto fue recuperado. Contrariamente a sus palabras de que estaba escondido, estaba justo en su subespacio. De alguna manera, pensé que así sería. No hay forma de que esos tipos mantuvieran ese tesoro lejos de ellos. ¿Entonces ahí acaban tus preguntas? No, por supuesto que no. Solo una más. Finalmente, pregunté, ¿qué es ese objeto? Por lo que he oído, parece que es lo suficientemente poderoso como para cambiar la historia. Basta. Amelia me cortó con firmeza y arrugó la cara. ¿Era un tema delicado? No contestes si no quieres. Solo preguntaba por curiosidad. Al ver las comisuras de los labios endurecidas de Amelia, me excusé rápidamente diciendo que no pretendía pasarme de la raya. Pero, ¿había entendido algo mal? Amelia se quedó mirando al aire e hizo un comentario al azar. Monstruo. ¿Monstruo? Saa. En cuanto ladeé la cabeza, un fuerte viento sopló desde todas direcciones, sacudiendo las ramas de los árboles. Solo entonces comprendí a qué se refería. Y yo que quería descansar un poco más. Hay un monstruo en esta zona. Al menos de rango 3. Ve a despertar a tus camaradas. Así que, la última ola había comenzado después de todo. Fin del capítulo 277. Capítulo 278, Vórtice, 4. La pieza oculta de la isla Farune era la furia del mar. La dificultad de este evento, que se producía cuando el tributo era destruido mientras menos de 20 personas ocupaban la isla, venía determinada por el número de ocupantes. Con 5 a 9 personas, aumentaba el número de monstruos ordinarios. De 10 a 14, se añadía una cuarta oleada y aparecía el jefe final. Con 15 a 19, desaparecieron algunas de las penalizaciones del jefe final. No creí que fuera a asaltar un rango 3 en un estado tan poco preparado. Solo podía suspirar cuanto más lo pensaba. Mi objetivo era el jefe de la tercera oleada. Si el evento se celebraba con 6 personas, la cuarta oleada ni siquiera empezaba. Mi plan era atrapar grandes cantidades de maps basura y recoger piedras de maná y esencias para venderlas y, si era posible, suministrar una esencia de rango 4 para alimentar a Erwin. Pero nada salió según lo planeado. ¿Por qué mi vida siempre resulta así? No bastaba con que el evento empezara con la dificultad más alta. El número de ocupantes fue disminuyendo gradualmente hasta que en la última oleada se encontraron 10 personas. Ni siquiera la esencia de Elfrod salió como se esperaba. Por supuesto, si el jefe final escupiera una esencia, eso podría pasarse por alto como algo trivial. Pero sería difícil de atrapar. En esta situación, la supervivencia era más importante que el botín. Eso eran los monstruos de rango 3 en este juego. Puede que fuéramos exploradores que llegaron al 6º piso, pero como 10 personas que nunca habían luchado juntas en equipo, esta era una bestia imposible de cazar. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que intentarlo. Me levanté. El poder desaparecerá pronto. La sacerdotisa habló como si hubiera estado esperando. ¿Cuánto tiempo queda exactamente? 10 minutos. Entonces, 10 minutos. Asentí y miré a mi alrededor. Pude ver a Patzran y Amelia conversando a lo lejos. Un monstruo de rango 3, ¿estás seguro? La verdad no cambia solo porque tú no la creas. Hablas como si lo hubieras visto con tus propios ojos. La detección de peligros no es una habilidad tan precisa. He oído que la información se transmite en forma de formas y sentidos, por lo que a menudo se exagera o se subestima.
Era una duda y una conversación sin sentido. Me aparté de ellos y me acerqué a otro, Mesha Karostan, mi camarada más antigua y que llevaba más tiempo conmigo en el laberinto. Bjorn. Aunque no puedo llamarla mi amante. Sonreí amargamente y pregunté, ¿cómo lo llevas? Creo que debería preguntar eso. Estoy bien. Un poco indispuesta, pero debe ser porque he dormido mucho. Después de eso, charlé un rato con Misa. No era para contarle un plan secreto que no pudiera contarle a nadie más, sino porque aún no había tenido una conversación en condiciones con ella. Después de reunirnos, me pasé el día noqueado y, una vez que me desperté, empezó la última oleada, lo que no me dejó tiempo para eso. Estaba muy preocupada. Lo siento. Esa mujer parecía conocerte así que no podía dejarla. Se supone que debes decir, no haré que te preocupes más. Vale. No lo haré. Bien, eso resuelve ese problema. ¿De qué hablamos ahora? De todos modos, me alegro de que todo el mundo esté bien. Estaba muy preocupado, para ser honesto. Por alguna razón, tuve una extraña sensación. ¿Una sensación extraña? Nada de qué preocuparse. Ahora que lo pienso, solo estaba ansioso por estar lejos de ustedes. Cierto, la gente solía ser así. Normalmente, los pensamientos negativos pintaban una imagen clara en la cabeza. Pero está bien que estemos charlando así. ¿Por qué no? Esa sacerdotisa también está ahí sentada rezando. El señor Oso incluso estaba escribiendo una carta. ¿Fue porque regresó de la muerte una vez? En cuanto se enteró de que había aparecido un monstruo de rango 3, parecía que recordaba cosas que no le había contado a su mujer. Urak Burak. ¿Por qué haces algo tan inútil? Puedes decirle el nombre de tu hijo tú mismo una vez que salgas. Como quieras, dímelo. ¿Qué nombre le iría bien a una niña? Tú también eres, una mujer. ¿Qué, de verdad le estaba poniendo nombre a su hijo ahora mismo? Me ponía ansiosa. Deseaba que dejara de levantar esas banderas. Esto me recuerda a aquella vez. Oh, ¿cuándo estábamos atrapados en el primer piso? Sí. La atmósfera era así entonces. ¿Así? Comparado con entonces, esto no era nada. Incluso Raven dejó un testamento y nos pidió que lo trajéramos a la ciudad si no volvía. La mayor parte de ese testamento era sobre dinero. De todos modos, Bjorn, eres el mismo ahora que entonces. ¿Sobre no dejar testamento? Sí. Terminé riendo entre dientes. No había nadie fuera del laberinto a quien pudiera entregar mi testamento en primer lugar, e incluso si moría, no quería revelar mi identidad. Sería un recuerdo mucho mejor. Pero Misa, tú tampoco dejaste testamento. Sí, pero... Misa se interrumpió. Parecía que quería decirme algo, así que la corté con firmeza. Dejémonos de charlas deprimentes. Entonces volvimos vivos, ¿no? Esta vez será igual. Sí. Lo creeré porque tú lo dices. Después, salimos del presente y mantuvimos una conversación informal. Después de que pasara algún tiempo, Amelia me llamó. Bárbaro. Es la hora. Los momentos de calma siempre pasaban rápido. Jaja, un monstruo de rango 3. ¡Qué emocionante! Ainar sostenía una gran espada que había estado afilando con fuerza con una piedra de afilar en los ratos libres. Sinceramente, señorita Ainar. ¿Es este el momento de emocionarse? Cuando podríamos morir todos, la regañó Raven. Ya, ya. Dejen de pelear. Todos, tomen esto. El señor Oso entregó una carta cubierta de escritura torcida a sus camaradas. La sacerdotisa también se levantó tras una larga oración. Que la luz brille en el camino que tomamos. Misa. Sí. Tras enviar a Misa de vuelta, me coloqué al frente de la formación, sosteniendo mi maza y mi escudo. En poco tiempo, la barrera que nos rodeaba se hizo añicos. Destrucción del mal ha sido cancelada. Era hora de lanzar los dados. ¡Keeik! En cuanto se levantó Destrucción del mal, el grupo de monstruos acampado frente a la barrera empezó a atacar y Raven lanzó las palabras de comando para el círculo mágico que había preparado de antemano. Sartume Beel. Se trataba de magia militar que los magos ordinarios no podían aprender, debido a que su poder letal era anormalmente alto en comparación con su rango. Arua Raven ha lanzado el rango 4 de magia de ataque colapso.
Al mismo tiempo que el círculo mágico irradiaba luz, aparecieron blancos rojos en los puntos vitales de los cientos de monstruos que corrían hacia nosotros. ¡Crack! Unos 2 segundos después, se produjo una explosión desde el interior y numerosos monstruos fueron despedazados. Un grupo de monstruos de rango 6 fueron prácticamente barridos de un solo golpe de magia. Por supuesto, este resultado no se obtuvo sin un precio. Ahora voy a descansar. Con este hechizo, Raven había consumido casi todo el mana que tenía y ya no podíamos esperar apoyo de ella. Su papel era conservar su maná y reponer MP hasta que llegara el jefe final. Vela. Por lo tanto, los enemigos restantes dependían de nosotros. Cake. El denso grupo de monstruos fue aniquilado, pero seguían apareciendo monstruos por todas partes. Chomp, chomp, chomp. Solo activando la gigantización, me centré en solo cumplir el papel de barrera para que mis compañeros enviaran daño cómodamente. De todas formas, esta potencia de fuego era suficiente para las turbas basura. Whip. Apuñalar. ¡Quang! La composición de daño a distancia de 3 personas estaba formada por Erwin, Nevarse y el señor Oso. Einar Fanolan ha matado al enemigo. Saciedad ha sido activada y poder del alma restaurado. Einar demostró su verdadero valor al enfrentarse a múltiples enemigos débiles. El explorador de rango 4 Patran también cumplió el papel de una persona y Misa utilizó su rapidez de movimientos única para pasarme por encima y deshacerse de los enemigos que se dirigían a la retaguardia. Lucha realmente bien. La más impresionante fue Amelia. Rechazó el puesto que le asigné, diciendo que se encargaría ella misma, y realmente era capaz de hacerlo. Corta. El número de monstruos que desaparecieron como la luz de los golpes de la daga de aquella mujer mientras bailaba entre ellos como un pelotón desprendido superaba la decena. Si se contaba el número de doppelgangers invocados a través de la autorreplicación, el número era de al menos 15. Eso me preocupaba un poco. ¿No sería mejor conservar un poco de fuerza? MP era una cosa, pero la parte que más me preocupaba era el maná, otro recurso consumido al usar un aura. Usándolo al máximo de esta manera, podría no ser capaz de usarlo para el jefe más tarde. Yo conozco mejor mi condición, así que deja de darme órdenes. Si tú lo dices, ¿qué podía decir cuando ella hablaba así? Si ella tuviera un cerebro, sería capaz de manejarlo por su cuenta. Ella tenía más experiencia de combate en vivo que yo, de todos modos. Solo tenía que hacer bien mi trabajo. Sujetando un escudo, me concentré únicamente en bloquear a los monstruos que se acercaban. A veces empuñaba la masa, pero solo lo suficiente para hacer retroceder a los enemigos y no juzgar que mi MP debía guardarse para más tarde. A menos que usara swing, tenía que golpear a los monstruos al menos 10 veces para matarlos. Los monstruos también están disminuyendo gradualmente. Cuantas más piedras de maná escupidas por los monstruos empezaban a amontonarse a nuestro alrededor, más disminuía el número de monstruos en tropel. Esto podría significar que la oración de la sacerdotisa funcionó. Ante ese hecho, el señor Oso y los demás parecían encantados, pero yo estaba tranquilo. Eso era porque sabía que todos los monstruos contra los que habíamos estado luchando hasta ahora eran los que vagaban por la isla en la tercera oleada, sin ser capturados. En la cuarta oleada no había monstruos corrientes. Cierto, así debería haber sido si este juego tuviera conciencia. ¿Cómo íbamos a atrapar a un monstruo jefe de rango 3 si este lugar también estaba plagado de monstruos basura? Aumentemos la presión. De todas formas, las noticias positivas subieron la moral del grupo. Parece que ya no hay más en la zona. Pasó el tiempo y por fin se limpiaron las turbas de basura. Recogimos rápidamente solo las piedras de maná, reorganizamos nuestra formación y nos tomamos un pequeño descanso mientras esperábamos. Solo pasaron así unos 10 minutos. Es aquí. Nadie preguntó en qué dirección. Todos levantaron la cabeza y se volvieron hacia un mismo punto al oír el murmullo de Amelia. ¡Boom! Más allá de los arbustos donde se oían fuertes pisadas, el monstruo atravesó un árbol y se dejó ver. ¡Boom! ¡Quo! Este era el primer monstruo de rango 3 al que nos enfrentábamos. Al verlo, Raven gritó la información que sabía. Es un Storm Gush. Storm Goose era un monstruo acuático de rango 3 apodado el ogro del mar. Para categorizarlo con más detalle, era parecido a un crustáceo, por no hablar de su aspecto de langosta. Su cuerpo, de 4 metros de altura, estaba cubierto de gruesos y duros caparazones, pero su forma básica era la de un lagarto.
Boom. Su larga cola le servía de contrapeso y su hocico sobresalía. Caminaba sobre dos piernas y blandía un arma incluso con ese físico absurdo. Boom. Cuando el monstruo se reveló por completo, todos tragaron saliva. Es un monstruo de rango 3. Era un monstruo no estándar con el que los clanes del séptimo piso tenían que luchar por docenas. Había luchado contra muchos monstruos de este tamaño, pero la ominosa presencia que desprendía este tipo era diferente a la de aquellos. Aún así, no sería nada comparable al señor del piso. Me apresuré a gritar, preparaos para la batalla. ¿Por qué estáis todos en blanco? Ya estamos a su alcance. ¡Cuo! Sosteniendo un enorme arpón en la mano, el jefe cargó contra nosotros, moviéndose con una agilidad increíble que resultaba difícil de creer viniendo de ese voluminoso cuerpo. Inmediatamente activé el modo gigantización, trascendencia. Había que igualar tamaños para luchar con un tipo así. El físico crecerá en proporción a la fuerza. El cuerpo de mi guerrero empezó a hincharse en un instante. Al cargar, la mirada del monstruo empezó a cambiar lentamente, de mirar a una simple presa a enfrentarse a un enemigo. Cierto, la última vez que medí mi altura en este estado, medía poco más de 4 metros. Probablemente nunca supo que podía haber un humano a la altura de sus ojos. Vela. Pronto, con estallido salvaje, las estadísticas de mi físico saltaron y corrí hacia adelante. Si me superaban en fuerza en el primer intercambio, seguramente me mirarían mal. ¡Juan! En cuanto di unos pasos, su tridente golpeó mi escudo. Fuerte, no era suficiente para describir el golpe. Así que, incluso en este estado, estoy dominado. Incluso chocar con él me hizo retroceder. No había experimentado eso desde que recibí la unión de impresión del alma. No es que no viniera con un bono de knockback, pero desde que la gigantización se aplicó a mi equipo, se había vuelto mucho más fácil hablar de mi peso en unidades de toneladas. ¿Qué estáis haciendo? Ataquen. En cuanto me echaron hacia atrás, Ainar blandió su gran espada de adamantium. Einar Fanolan ha lanzado control de salvajismo. Todos los efectos de activación condicional del próximo ataque se convierten en fuerza cortante. Esta era una de las diversas habilidades de tipo conversión que convertían los efectos de las bonificaciones en fuerza cortante al golpear. Además, se añadía el peso de la gran espada y la fuerza cinética del golpe descendente. ¡Cac! Sin embargo, la gran espada de Ainar solo penetró media pulgada, dejando un rasguño en la coraza. En lugar de ver esto como una falta de habilidad de Ainar, era más correcto ver a aquel monstruo como atroz. No en vano se le llamaba el ogro del mar. Su resistencia física era demencial. Pero eso no importaba, porque nuestro principal dañador era otro. Tomaré prestado esto. Poco después, Amelia se bajó de mi hombro y saltó, clavando la daga en el hombro del monstruo. La daga se sumergió con un aura que tenía el efecto de ignorar la resistencia física en un 90%. Apuñalar. La daga de Amelia se movió en profundidad hasta el mango antes de salir. ¡Soot! Un fluido verde oscuro surgió de la herida debido a la diferencia de presión, pero no fue un golpe significativo. Este monstruo no era tan débil como para que una herida así pudiera dejarle dolorido o interferir en sus movimientos, y además, tenía una alta regeneración. ¡Boom! El monstruo jefe lanzó entonces sus afiladas garras contra Amelia. Era un movimiento rápido que podía duplicar mi agilidad, pero no era suficiente para atrapar a un verdadero luchador ágil. Dash. En cuanto Amelia esquivó la represalia del monstruo dando un paso atrás, acorté la distancia para evitar que siguiera desbocándose. El hecho de que careciera de fuerza para marcarle 1 a 1 no era un gran problema ahora mismo. Pus. Puede que yo fuera el tanque principal, pero no tenía por qué bloquearle yo solo. Un solo movimiento de la lanza podría haberme hecho retroceder, pero había varios guerreros que podían distraerle desde los laterales. Lagarto de concha. Aléjate de Bion. Rápidamente di órdenes. Misa, Patsan. Ustedes ayuden también. Mantengan la distancia y acérquense solo cuando me esté atacando. Esta era la primera prioridad para los repartidores de daño a corta distancia en una incursión. Tan pronto como la línea del frente estuvo preparada según mis instrucciones, se estableció la batalla. ¡Cuo! Yo estaba a cargo de los grandes golpes. Si me hacían retroceder, los dañadores a corta distancia entraban para desviar la atención. Usando esa apertura, me cerré de nuevo para atraer la atención mientras Amelia enviaba daño.
Este proceso se repitió. La herida ya se está curando. Raven empieza a lanzar intensificar. Y dinos todo lo que sepas sobre este monstruo. Repitiendo una serie de procesos, Raven desató magia de apoyo mientras nos informaba sobre este monstruo en tiempo real. Su suelo. Cuando el Tormentagus pisa fuerte, tienes que alejarte. Es un movimiento que hace cuando utiliza una habilidad especial llamada Ojo de la Tormenta. Los datos eran insuficientes para llamarlos estrategia, pero incluso esto era algo que no había explicado a mis camaradas de antemano. ¿Cómo iba a decirles una estrategia? Lo único que sabían era que el monstruo era de rango 3, y nada más. Pero como Raven lo conoce bien, no necesitaré dar un paso adelante. Si Raven no estuviera aquí, yo habría tenido que hacer la sesión informativa, porque el riesgo era demasiado alto como para pretender aprender sobre la marcha. En una pelea con un monstruo como este, un solo golpe podría provocar una herida mortal. Por ejemplo, Tormentagus ha lanzado Ojo de la Tormenta. Sí, como esa cosa de la que Raven nos acaba de hablar. ¡Boom! Después de que el monstruo pisoteara el suelo con su pie, en un segundo, un vórtice se creó dentro de un radio de 15 pies y succionó todo. ¡Whip! La presión del viento se podía sentir incluso desde un paso atrás. Atrás. Por si acaso eran arrastrados por él, todos dieron otro paso fuera del radio. Por supuesto, yo hice lo contrario. Dash. En lugar de retroceder fuera del radio, empujé mi cuerpo hacia el torbellino. ¿Bjorn? ¿A dónde vas? Como Ojo de la Tormenta era una habilidad de tipo Aurora, ese torbellino duraba 5 segundos alrededor del monstruo, no en el lugar donde se creaba. En pocas palabras, si el monstruo cargaba contra nosotros, existía la posibilidad de que alguien quedara atrapado en él. Alguien tenía que hacerse cargo de la contención para estar seguros. Beat Deep. En cuanto entré en el radio, el viento rugió y envolvió mi cuerpo, pero no me succionó hacia el monstruo como un imán. Tu peso total es de más de 907 kilogramos. Ignorando el efecto especial Ojo de la Tormenta. Hubiera sido más extraño si este cuerpo pudiera ser arrastrado por el mero viento. Látigo. El verdadero problema era que el tridente se clavaba en un entorno en el que era difícil incluso abrir los ojos. Para ser honesto, ni siquiera lo vi venir. ¡Bam! Mi mano se movió por sí sola y bloqueó la lanza. ¿Fue gracias a ser imprudente con mi cuerpo hasta ahora? ¡Wow! ¿Reaccioné a esto? Ahora, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. ¡Bam! ¡Pum! ¡Pum! Confiando en la intuición para bloquear la lanza 3 veces más como esa, el torbellino disminuyó antes de que me diera cuenta. Bien, entonces debería ser capaz de extender la distancia ahora. Dash. Cuando retrocedí, pude oír los gritos de Raven, que estaban siendo ahogados por el viento. Sr. Yandel, ¿qué está haciendo? Te lo acabo de decir. Era resentimiento hacia un miembro que no seguía las instrucciones, pero como bárbaro, solo tenía una cosa que decir. Como, lo olvidé, era un poco exagerado incluso para mí. Oh, lo siento. Sentí que necesitaba hacer eso. Tú eres el mago, deberías haberme dicho antes que la gente pesada podría no ser absorbida, así que debería entrar y agarrarme al monstruo. TSK, estos magos nativos. ¿Sus libros no explican esas cosas básicas? Para mí, fue lamentable. Fin del capítulo 278. Capítulo 279, Vórtice, 5. ¿Sentiste que lo necesitabas? ¡Qué tontería! Creo que este fue el botón detonante. Antes de que la conversación pudiera alargarse, la corté y cambié de tema. Podríamos compartir comentarios el uno para el otro más tarde. Ah, ¿y ahora qué? ¿De qué debemos tener cuidado? Diciendo eso, me aferré apresuradamente al chorro de tormenta y extendí mi escudo. Entonces Raven no tuvo más remedio que dejar de reñirme y continuar explicándome. La siguiente es una habilidad especial llamada Línea Ley. Cuando se usa, el suelo se vuelve rojo. Ya. Señor Yandel, apártese. Boom. Grandes marcas se formaron bajo el objetivo y una columna de aire explotó momentos después con Ley Line, justo así. Disparó. Oh. Uf, eso casi golpea de la nada. Todo el mundo atrás. Pronto saldrá un vórtice de ese agujero. De todos modos, Leyline no solo creó un poderoso daño momentáneo, sino que vomitó un vórtice en el lugar donde se hizo el agujero.
Como referencia, el nombre y el efecto coincidían perfectamente con la habilidad utilizada por la reina Sirena, jefa intermedia. Boom. Si me alcanzaba, quedaría en el aire hasta que mis compañeros me rescataran y mi MP se reduciría en proporción a ese tiempo. Bueno, con mi peso era inmune a ser lanzado por los aires. Aún así, el MP se toma. Esto debe ser evitado, a menos que fueras tan pesado como yo. Todos, no se peguen y dispérsense. La primera línea ley se creó cerca de nosotros, aumentando la dificultad de la batalla significativamente. En medio de esto, también tuvimos que evitar un vórtice, reduciendo el radio de acción. Pero incluso este patrón tenía una solución rápida y fácil. De ahora en adelante, lucharemos mientras nos movemos. Solo teníamos que mover nuestra posición. Después de todo, ahora solo quedaba este bastardo en esta isla. En realidad, toda la isla era la sala del jefe. No había razón para no aprovechar el amplio campo dado. En realidad, este método tampoco iría muy lejos. Esta era una de las cosas complicadas de enfrentarse a este monstruo en una situación en la que carecíamos de tratos. Si este tipo continuaba usando línea ley, el mapa eventualmente se estrecharía. Pero incluso en medio de eso. ¿Por qué está el agua del mar aquí? Según la naturaleza de la isla Farune, el nivel del mar subió gradualmente a partir de la cuarta ola hasta que todo excepto el centro de la isla quedó sumergido. Sr. Yandel. Hay un gran problema. El agua está subiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Tenemos que seguir moviéndonos mientras luchamos. Mantengan la formación. Nos movemos hacia el centro. Afortunadamente, nadie cuestionó mis instrucciones. En cuanto a ellos, no se les ocurrió un método mejor. Jormungandr ha lanzado rugido del tirano. Incluso mientras luchábamos y nos movíamos así, Stormguard sacó nuevas habilidades. Sacerdotisa Ersina. Eso es lo que mencioné antes. Date prisa, purifica. Aunque disminuía en proporción a la resistencia de maná y a las estadísticas de espíritu, Rugido del Tirano era una habilidad ridículamente amplia que provocaba un aturdimiento en un radio de 10 metros durante hasta 2 segundos. Esto se contrarrestaba ligeramente con la purificación de la sacerdotisa. Tormenta Gus ha lanzado Tormenta Kim. ¿Un berserker que aumenta temporalmente la regeneración y las estadísticas físicas? Todos, aléjense. Lo recibí todo con mi cuerpo y lo soporté. A cambio, había agujeros por todo mi escudo, armadura y cuerpo, pero todo esto se podía soportar con las curaciones de la sacerdotisa. El equipo romperá algún banco más tarde para repararlo. Mentiría si dijera que eso no me dejó un sabor amargo en la boca, pero podía aguantar esto considerando que estábamos en medio de una incursión de monstruos de rango 3. La vida era más importante que el dinero. Pisando. Todos, aléjense. El Stormguard usó 4 habilidades repetidamente, y con el tiempo, el equipo se acostumbró más a su patrón, pero era demasiado pronto para sentirse aliviado. A este tipo le quedaban 3 habilidades más sin usar. Maldito rango 3. Esta era la diferencia definitiva entre los rangos 3 y 4. Estadísticas básicas incluidas, el número de habilidades que tenían era diferente. Los monstruos de este nivel no solo tenían habilidades que salían de una esencia, sino habilidades únicas, por ejemplo, la magia negra de un vampiro. Para este tipo, era la habilidad con las armas. En el juego, era la crítica, la precisión, la esquiva, la tasa de éxito de la defensa, etc. La habilidad con las armas era una de las muchas habilidades únicas de los objetos de batalla que podían corregir las estadísticas, y Stormguard tenía un alto nivel de ella. ¿Era por eso? Maldita sea, usa bien esa lanza. Su puñalada de lanza era muy feroz para un monstruo. Se sentía como si no estuviera simplemente aplicando fuerza, sino algún tipo de principio profundo. De todos modos, probablemente usará los patrones restantes cuando se le acabe la resistencia. Sr. Yandel, ¿ha oído eso? Una vez que ese tipo empiece a usar esa habilidad, todos estaremos en peligro. Tenemos que pensar en algún tipo de plan ahora. Oh, deja de gritar, ¿quieres? Ya lo he pensado. Es solo que había estado esperando porque parecería sospechoso si presentara una contramedida en cuanto terminara la explicación. Plan A y Plan B, una vez más, tenía 2 planes pensados. El A era el mejor y el B era el segundo mejor. El único problema era que este plan era imposible de ejecutar libremente.
A partir de ahora, entablaríamos una intensa batalla que no se podría experimentar desde un monstruo de bajo nivel. Los que no tuvieran suerte saldrían heridos, o incluso morirían. Solo podía esperar, sabiendo que esto era egoísmo envuelto en altruismo, que si alguien debía pasar por esa desgracia, no fuéramos nosotros. Patzran, Ersina, Nevarse, Amelia. Mientras grababa mis prioridades una vez más, Patzran gritó, ya no haya dónde huir. ¡Suaa! El agua estaba subiendo desde la dirección en la que nos movíamos. Era imposible escapar en barco porque cientos de tornados surgieron alrededor de la isla en cuanto terminó la primera oleada. Esto debería bastar para decir que más de la mitad de la isla está bajo el agua. Ahora no teníamos mucho tiempo. Movámonos hacia allí. Dirigí al grupo hacia el centro de la isla, tomando la mayor ruta en bucle que pudimos, y pedí a mis camaradas una cosa, que lucharan más, aunque fuera duro. El monstruo tiene que sufrir el mayor daño posible. ¿Tenéis un plan?, preguntó Amelia, y le expliqué el plan que había trazado. ¿Se te ocurrió solo escuchando al mago? Patzran puso una expresión extraña ante mi explicación. ¿Pero será suficiente? Por lo que he oído, parece un plan descabellado y arriesgado. La sacerdotisa se mostró preocupada. Bjorn es un gran guerrero. Sabe luchar mejor que nadie. Einar no perdió la oportunidad de presumir de mí. ¿Vas a hacer ese papel otra vez? Misa habló con tristeza y dijo que me acompañaría. Por supuesto, no lo permití. Quitando mi afecto por Misa, este era el arreglo más eficiente. Entonces, ¿cómo lo evaluó Raven, sinónimo de eficiencia? No es un mal plan. Especialmente en que se prepara para el fracaso. Así que también le da luz verde. No parece que vayas a hacer un truco. Bien, haré lo que dices. Estaba más preocupado por Amelia, pero cuando ella también estuvo de acuerdo con mi plan, eso alivió parte de la carga. Eso me sorprendió un poco. Nunca pensé que aceptaría el papel tan fácilmente. Cuando expresé ligeramente mis dudas al respecto, Amelia dijo algo inesperado. Tus palabras tienen poder. Entiendo lo que quieres decir. Patzran, que había estado discutiendo con Amelia todo este tiempo, asintió. No desesperaste ni siquiera cuando supiste que había aparecido un monstruo de rango 3. Eso es porque lo sabía desde hace mucho tiempo. Las personas que decidieron seguirte aquel día también debieron sentirse así. La sacerdotisa también mencionó los sucesos de la guerra con Noark en el primer piso. Bjorn, hijo de Yandel. Un gigante que se abre camino en la vanguardia y que nace con la vocación de los tiempos. Seguía sin entenderlo aunque me lo explicaran así, pero mi corazón se sentía inquieto. No era como si yo les hubiera mostrado un lado tan noble. En una situación en la que no podemos estar seguros de nada, verte a salvo reunido con tus camaradas me dio confianza. El destino está contigo. Oh, estos fanáticos religiosos. ¿De qué estás hablando? Suspiré involuntariamente. Con razón, porque me llamaran héroe o no, conocía mi verdadera naturaleza. Hace un momento estaba rezando para que mi gente estuviera a salvo aunque estos tipos tuvieran que morir. ¿Por qué me haces esto? El corazón del guerrero latía con fuerza. ¿Era este el instinto bárbaro de querer estar a la altura de las expectativas? Vela. Da igual, vamos a luchar. Antes de que pudiera sentir un mayor sentido de responsabilidad hacia esta gente, confié mi cuerpo a la batalla y vacié mi cabeza. Stormgash ha lanzado Ojo de la Tormenta. Esto otra vez. Todos, retrocedan. En el momento en que el vórtice se desató, me aferré al monstruo jefe de inmediato y empecé a aguantar. Deep Deep. Era difícil discernir siquiera una pulgada por delante en la violenta tormenta. De repente, me vino a la mente este pensamiento: el viento era solo viento. Por mucho que rezara, no podía decidir quién moría y quién sobrevivía. ¡Bang! Al igual que este vórtice, lo que habría al final de este viento solo dependía de los cielos. Sr. Yandel, no queda ningún lugar donde retirarse. Cuando bloqueamos el patrón del ojo de la tormenta una vez más y volvimos a movernos, llegamos al centro de la isla, un terreno vacío que parecía estar oculto entre arbustos con una pagoda de piedra blanca en el centro. Incluso había manchas oscuras de sangre esparcidas por el suelo. Ayer mismo estuve rezando aquí durante lo que me pareció una eternidad. El agua está entrando por todos lados. Mientras el resto de la isla se hundía, el mar era ahora visible desde todas partes.
Stormgush ha lanzado Ley Line. De los agujeros en el suelo que Stormgush había creado de camino hacia aquí surgieron vórtices que se mezclaron con el agua y se arremolinaron a nuestro alrededor. Si esto fuera en el juego, me habría alegrado que fuera una atmósfera majestuosa digna de un combate contra un jefe. ¡Pum! El Stormgush llegó frente a nosotros y golpeó el suelo con el asta de su tridente. Stormgush ha lanzado lluvia ritual. Esta era una de las 3 habilidades que le quedaban a este tipo, que usaba una vez que su HP caía por debajo del 70%. Bien, parece que la gestión de la resistencia funcionó bien. Poco a poco era hora de terminar el combate. Ritual de lluvia era una de las 3 habilidades principales de Stormgush. El efecto era simple. Gotear, gotear. Estaba lloviendo. Mientras que el contacto con esta lluvia aumentaba la regeneración y las estadísticas físicas generales, los personajes sufrían varios debuffs. Por supuesto, hasta este punto era un problema menor. El verdadero problema estaba en el siguiente patrón. ¿Qué estáis haciendo? Haz lo que planeamos. Con mi grito como punto de partida, todos excepto la retaguardia se abalanzaron sobre el monstruo como locos. Esto fue lo mismo para mí también. A diferencia de hasta ahora, realmente no escatimé en este asalto, porque ese era nuestro plan. Todo o nada. Tan pronto como este tipo usara el ritual de la lluvia, enviaríamos todo nuestro daño para matarlo de una vez, así que no había razón para andarse con rodeos. Significaba que cuantas más heridas se acumulasen en mi cuerpo, más fácil sería para mi equipo enviar daño. Apuñalar. Entonces la flecha del señor oso se clavó profundamente en el duro caparazón del monstruo. Incluso eso no habría perforado mucho la carne interior. Abman Urikfried ha lanzado garra hambrienta. Esas flechas daban daño continuo. Cuantas más flechas se clavarán, mayor sería también la carga para este tipo. Luego fue el turno de Misa. Misa Karlstein ha lanzado fortalecer. Misa Karlstein ha lanzado condensación fría. Como siempre, Misa fortaleció condensación fría para aumentar sus estadísticas de sensibilidad al frío, que era un coeficiente para el daño por frío. Incluso desató el poder activo y la autoridad de su bestia glaciar espiritual Escadia. Misa Karlstein ha lanzado cero absoluto. Después de recibir una recompensa del palacio, bebió docenas de botellas de sangre de bestia y adquirió este segundo poder y autoridad. El primer golpe de Misa Karlstein causa anormalidad de estado congelado, incondicionalmente. En poco tiempo, se formó escarcha blanca en la espada que Misa blandió contra el monstruo. El objetivo era su brazo derecho, que sostenía el tridente. Rip. Su antebrazo estaba congelado. Por supuesto, debido a su alta resistencia de maná y gran cuerpo, lo que estaba congelado era solo su brazo, pero todo esto era solo acumulación de todos modos. Misa Karlstein ha lanzado aplastamiento de hielo. Esta habilidad activa aumentaba el daño a los enemigos en estado congelado. Además, se añadió la habilidad de rango 5 obtenida como recompensa del palacio. Misa Karlstein ha lanzado mutación. La agilidad se convierte temporalmente en fuerza. Esta era una habilidad que Misa, que carecía de fuerza, podría utilizar bien hasta la segunda mitad. ¡Ban! La segunda espada de Misa golpeó el brazo del monstruo, pero parecía que todo lo que congeló fue la cáscara exterior. ¡Rip! Se agrietó y salpicó fragmentos como el hielo, pero el grueso brazo del monstruo seguía intacto. Cierto, aunque lo diera todo, sería más raro si eso pudiera cortar el brazo de un monstruo de rango 3. Soy el siguiente. Justo cuando el monstruo empezó a ir tras Misa enloquecido, Ainar se precipitó hacia adelante y bajó su espada hacia la muñeca con el caparazón roto. ¡Cac! Pero incluso en un estado en el que su fuerza de corte surgió con el control de la salvajería, no fue suficiente. Aunque se clavó profundamente en la carne, pronto se enganchó en el hueso. ¡Co! A Ainar. El monstruo giró su cuerpo como para proteger su brazo y golpeó a Ainar con su cola. Maldita sea. Incluso a Ainar le costó levantarse después de aquello. Esa era la parte aterradora de un monstruo de rango 3. Incluso sin una habilidad, cada golpe era letal. Stormgush ha lanzado Ojo de la Tormenta. Maldición, ¿estás usando esto de nuevo? Dash. Simultáneamente con mi carrera hacia adelante, mis compañeros retrocedieron. Y en ese estado, aguanté aunque significara la muerte. Vela.
Los excepcionalmente largos 5 segundos pasaron y el vórtice se disipó. Señor, retroceda. Ah, ya está listo. Me aparté rápidamente para no interponerme en el camino de Erwin. Ese fue el momento. Owen Fornax y Tercia ha lanzado fuego concentrado. La esencia de rango 4 obtenida como recompensa real tenía una habilidad que consumía MP exponencialmente en proporción al tiempo de lanzamiento y aumentaba el daño en esa misma cantidad. Parecía como si hubiera cargado todo su MP en eso. El vigor del racimo de luz que se formó alrededor de la punta de la flecha era inusual. Látigo. Justo entonces, Erwin soltó la cuerda y la flecha salió disparada como un rayo. Caboom. El punto de impacto fue la parte superior del abdomen del monstruo. Parecía que apuntaba justo donde estaría el corazón, ya que la cabeza también era un punto vital, pero difícil de acertar. ¡Co! El Stormgush rugió de agonía, pero su movimiento era normal. Por desgracia, parecía que la flecha no había atravesado el corazón. Aún así, no estaba demasiado disgustado ni nada por el estilo. Aunque le hubiera dado, habría sido difícil matarlo de un solo golpe. Un monstruo de rango 3 no moría instantáneamente de un corazón perforado. Entonces, por primera vez, el Stormgush hizo un nuevo movimiento. Tormenta Gus ha lanzado llamada de tormenta. Era una habilidad que usaba cuando su HP estaba al 40%. Fin del capítulo 279. Capítulo 280, Vórtice, 6. El monstruo levantó su lanza hacia el cielo. Tan pronto como lo vi, este pensamiento vino primero a mi mente. Espera, ¿ya? No importa cuántos agujeros se hicieron aquí y allá al llegar aquí, y a pesar del brazo medio cortado en 3 segundos y el estómago atravesado por una flecha, ¿ya estaba al 40% de HP? Cuando levanté la cabeza para confirmarlo, me convencí. No sabía cuándo había llegado, pero Amelia estaba colgada de la espalda del monstruo, clavándole una daga en el cuello. Debería haberle dado en la nuca, no en el cuello. Me arrepentí por un momento, pero no creía que alguien como Amelia hubiera apuntado al cuello a propósito. Probablemente aterrizó allí cuando el monstruo se movió para esquivarlo. Me centré en otra zona. Nunca había visto esta habilidad. Un aura negra sobresalía del agujero de su cuello. ¿Oh, es esa cosa? Amelia Reynolds ha lanzado poder del abismo. La esencia doppelganger no era suficiente, pensar que ella también tenía algo así. Era casi un milagro que no hubiera muerto jugando con ella hasta ahora. De todos modos, podría pensar en este problema más tarde. No te detengas. Di órdenes mientras me acercaba de nuevo al monstruo, pero era una petición demasiado dura para pedírsela a unos compañeros que no conocían la siguiente situación. Todos se quedaron paralizados, incapaces de concentrarse en la batalla. No era que no pudiera entender ese sentimiento. Tormenta Gus ha lanzado llamada de tormenta. Lo único que hacía llamada de la tormenta era succionar el viento de la zona cercana para recuperar MP, pero en una situación en la que los alrededores estaban llenos de agua de lluvia debido al ritual creador de lluvia, esta habilidad podía recuperar una gran cantidad de HP como vínculo. Originalmente, eso sería el final de todo, pero incursionar en esta maldita isla vino con un efecto adicional. El agua es tan grande como una pared. Es un tsunami. Guiada por los tirones del viento, el agua creciente se precipitó como un maremoto. ¡Saa! Como una bola de nieve rodante que aumenta gradualmente de tamaño, las olas se precipitaron desde lejos y formaron un muro. No. La violencia de la naturaleza era tan opresiva que, sin darse cuenta, uno cerraba los ojos ante ella. Sin embargo, no había necesidad de temer eso. ¡Saa! Finalmente, las violentas olas que se precipitaban desde todos los lados nos tragaron, pero los daños fueron inexistentes. Se ha creado un santuario en algún lugar de la isla. ¿Cómo demonios hizo esto? Yo tampoco sabía el principio exacto. Solo era una parte del juego en la que pensaba que prestaban mucha atención a la dirección. Raven, ilumina los alrededores. El agua del mar pronto nos cubrió, oscureciendo los alrededores, así que primero aseguramos la fuente de luz. Cuando lo hicimos, pudimos ver con más claridad el entorno en el que nos encontrábamos. Era una sensación muy extraña, como si estuviéramos atrapados dentro de una pecera. La situación era urgente, así que la visita turística terminó ahí. Moveos todos. Esta es la única oportunidad.
Cuando volví a dar órdenes, mis estupefactos camaradas volvieron rápidamente en sí y se movieron. La batalla, que había entrado en una nueva fase, fluía con una urgencia sin igual. Stormgush ha lanzado Ley Line. Primero, el señor oso fue golpeado por la capa de aire que surgió del suelo, sin poder evitarlo. Aún así, parecía que reaccionó hasta cierto punto porque, afortunadamente, se apartó y evitó salir despedido del santuario. S.R. Urickfried. Sacerdotisa. Puedo soportar esto, ayude a Yandel. El señor oso se volvió incapaz de combatir. Como tenía la garra hambrienta, la herida se curaría con el tiempo, pero tardaría unos minutos más. ¡Boom! Cuando el señor oso fue herido, la invocación sobre el oso de hierro Idadun, que a duras penas lograba sobrevivir en el frente, fue levantada. La mala suerte no terminó ahí. El vórtice que surgió del agujero donde se lanzó la línea ley empezó a extenderse por el espacio limitado y a acosarnos. No puede ser golpeado por eso. A partir de ahora, era correcto considerar el vórtice como una muerte instantánea. En el momento en que fuéramos alcanzados por esa cosa, seríamos arrojados al mar por allí. Corta. Poco después, Amelia cortó el brazo colgante del monstruo con una daga imbuida de un aura. ¡Boom! El voluminoso brazo cayó al suelo con el tridente hecho de hueso aún en la mano. Incluso sin un arma, era una amenaza. ¡Cuo! El monstruo balanceó su brazo izquierdo como un contraataque y desgarró el estómago de Patsan, lanzándolo lejos. Debido al vórtice que restringía el movimiento, no fue capaz de esquivarlo tan rápido como de costumbre. No es una herida mortal. Un hombre había caído, pero observé con calma la situación y moví los ojos. Una de las pocas ventajas de este mundo era que la reanimación era posible con una poción o una curación mientras estuvieras vivo. Dash. Vortex atravesó la formación y se lanzó contra mí, así que no tuve más remedio que distanciarme. Justo entonces, el arquero del equipo de Amelia, Nevarse, fue alcanzado. Usando una habilidad para intentar esquivar el vórtice que venía volando por detrás, acabó cayendo delante de la boca del monstruo. Oh, cierto. Eso es un parpadeo aleatorio. Al final, Nevarse ni siquiera pudo escupir sus últimas palabras antes de ser masticado por el monstruo. Crujido, crujido. Fue el primer sacrificio de la batalla. Aparte del luto, no sentía ninguna culpa en particular. ¿Quién le dijo que usara una habilidad de mierda como escape de emergencia aquí? De todos modos, mientras mi lado esté bien. Justo entonces, Misa fue golpeada. Cuchillada. Aunque esquivó un golpe hacia un lado, perdió un brazo a cambio. Misa. No te preocupes. Puedo luchar con un brazo. ¿Luchar con un brazo? Esta chica se había vuelto muy dura desde que me seguía. No podía decirle que se quedara atrás porque no tenía tiempo para eso. Simplemente la vengué con un poco más de emoción. Has lanzado balanceo. Usé todos mis MP ahorrados y blandí mi masa. El objetivo era ese hocico sobresaliente. Golpe. Este tipo parecía estar seguro de sus rencores mientras retorcía su cuerpo y me seguía. Van. Aunque lo bloqueé con un escudo, el impacto penetró en mis huesos. ¿Era por el fuerte aumento de las estadísticas físicas del ritual de la lluvia? Cuando lo bloqueé antes no fue tan malo. Maldita sea. Más allá de la dislocación, mi brazo se dobló con el escudo aún en la mano. Como había mantenido el brazo apretado contra mi cuerpo para poner más peso sobre él, hasta las costillas me hormigueaban. Pero poco después llegó una curación. Lairi Nersina ha lanzado sanar. Un poder cálido pero misterioso conectó los tendones cortados y unió los huesos fragmentados como si fueran un rompecabezas. Este poder misterioso parecía decirme que ahora que estaba curado, debía ir a luchar por mis camaradas. Vela. Se desató una ardua batalla, una lucha que no podía explicarse con palabras tan cortas. El monstruo era fuerte como un monstruo de rango 3, y duro. Puñalada. Mientras su carne interior era apuñalada repetidamente por un aura, docenas de flechas se alojaban en el caparazón, drenando vitalidad. La magia de maldición se apilaba, haciendo que gotearan fluidos corporales de color verde oscuro. Mientras la daga que Misa se clavó en el ojo temblaba, el bastardo seguía luchando y luchando de nuevo, como si nosotros fuéramos el mal encarnado y él la justicia. Se movía incansablemente, y cada vez que lo hacía, alguien resultaba herido. La mayoría de las veces era yo. Rasguño.
Afiladas garras rasgaban escudo y armadura y a veces se clavaban en la carne. Apuñalar. No hubo curaciones, probablemente debido al agotamiento del poder divino. Pero, ¿y qué? ¿Crees que me derrumbaré ante ti? Aguanté, blandiendo mi masa sin parar y a veces entregándome a un vórtice para salvar a mis camaradas. Aguanté y aguanté. ¡Co! Un minuto después, el monstruo soltó un alarido y me miró como preguntándome por qué no me derrumbaba. Así que pensábamos lo mismo. Todo un elogio para un monstruo. Por favor, pasa al siguiente patrón, bastardo. Golpeé su cuello con un macking lleno de tanta emoción. Una bofetada. Eso lo hizo estremecerse por un momento, pero no dejó ningún golpe. Puñalada. Mientras tanto, Amelia le clavó una daga en la sien. ¡Ya! El monstruo aulló de dolor y, simultáneamente, una espesa cortina de viento envolvió su cuerpo de forma casi protectora. ¡Boom! Stormgash ha lanzado Sacerdote de la Tormenta. Esta fue la última habilidad de supervivencia utilizada cuando solo quedaba un 10% de HP. Era un momento que había estado esperando durante mucho tiempo. Raven. Grité el nombre del mago que solo había estado lanzando magia de maldición en espera, pero el hechizo ya estaba siendo lanzado. ¡Sa! Un vívido círculo mágico apareció sobre el suelo, dispersando luz. Dash. Sin detenerme a saltar a un lado, amplié mucho la distancia. No fui el único que lo hizo, Misa y Amelia, que seguían en primera línea, hicieron lo mismo. Sabían lo que se les venía encima. Felsa Scarbier. Entre la magia militar que Raven se esforzó en aprender, este era el único hechizo diseñado para matar a un enemigo poderoso en lugar de a varios. Pero para decir eso, el alcance es demasiado amplio. Tragué saliva y miré hacia adelante. Arwa Raven ha lanzado la magia de ataque de rango 4 Castigo Divino. Desde el techo cubierto de agua de mar, llegaron sonidos de truenos que rasgaban el cielo. Un segundo después, todo se volvió blanco. Flash. Sin embargo, no parecía cegador. La luz blanca y pura que se habría refractado varias veces para llegar a este lugar brilló tenuemente mientras nos abrazaba. Kablam. El esperado castigo divino aterrizó sobre la cabeza del bastardo. Alta resistencia física y de maná, fuerza y agilidad para rivalizar con la de un ogro fueron los factores que le dieron el nombre de ogro del mar, pero la vitalidad de un Stormgash era muy baja comparada con la de un ogro. Teniendo en cuenta la habilidad que utilizaba este monstruo, era más razonable apuntar a una batalla a corto plazo. Debido a la estructura de la habilidad, entrar en una partida larga con este tipo significaba que el atacante quedaba gradualmente en desventaja. Por lo tanto, yo también opté por una jugada corta, conservando el 70% de los PS como recursos y realizando solo ataques regulares. El plan consistía en aumentar el tempo con ritual pluviométrico y realizar ataques extremos a partir del 40% cuando se usara llamada de tormenta. A partir del 10%, incluso un salto de fase con disparo de Diana. Era una estrategia bastante sencilla, salvo por el hecho de que no había ninguna habilidad contraria para neutralizar algunos de los patrones, lo que aumentaba el riesgo. Habíamos consumido casi todos los recursos para llegar al 10% de HP, por lo que el mago tuvo que encargarse solo del golpe final. Sí, sin duda era un plan que merecía la pena probar. ¿Y cómo fueron los resultados? Kablam. En poco tiempo, el castigo divino atravesó el agua del mar en forma de rayo y pude comprobar los resultados con mis propios ojos. Fracasó. Fue un fracaso tan miserable que ni siquiera pudo constituir una victoria mental. CHHHHH. El monstruo tenía ahora un caparazón humeante como el de una langosta madura, pero seguía vivo y en movimiento. El tornado que se erguía como para protegerlo seguía igual. La causa estaba clara. No era que el momento fuera demasiado tarde y por eso el hechizo se aplicara en estado de invencibilidad. El daño no era suficiente. Era que el daño final de Raven era escaso, y por mucho. Pensé que valdría la pena probar ese hechizo. Puede que fuera culpa mía por no tener en cuenta el terreno. Quizás si hubiera estado en un entorno normal, ese rayo habría atravesado el agua del mar y habría perdido su poder en cierta medida. Está vivo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Tenemos que pasar al plan B ahora. Patsan. Saca el bote. A mi grito, Patsan respondió con el estómago revuelto, ¿qué bote? ¿No le hablé del plan B?
No, seguro que sí. ¿Se le olvidó debido a la caótica situación? En realidad no me gustaba repetir mis palabras, pero reiteré el punto clave del plan B que expliqué antes. Vámonos. Si nos quedábamos aquí, todos morirían. Asterisco aviso del sistema asterisco. La energía de la tormenta ha habitado en el cuerpo de Storm Gush. Storm Gush se ha vuelto temporalmente inmune a todo daño. 10%. 20%. 30%. Al final tuvimos que sacar el plan B, pero esto tuvo muchos aspectos positivos. Nadie murió. Aunque el arquero de Noark se encontró con la fatalidad hoy y el brazo de Misa fue cortado, Ainar se desmayó y el señor Oso también sufrió una lesión grave, todos en mi equipo sobrevivieron. Eso era lo único que importaba. Barco. Finalmente, Patsam pareció recordar cuál era el plan B mientras tocaba apresuradamente su anillo subespacial destinado a guardar el barco. Pero, repentinamente dubitativo, empezó a toser sangre al cuestionárselo. Pero aunque saquemos el barco ahora, tose. Su pregunta continuó a través de la boca de Raven. El señor Patsam tiene razón. ¿Cómo podemos hacer flotar un bote cuando todo está cubierto de agua? ¿Cómo crees? ¿No lo recuerda? Su barco está hecho de madera de artene. La madera de artene era el material de mayor calidad para los barcos. Era asquerosamente resistente y además poseía una tremenda flotabilidad que podía hacer llorar a un chaleco salvavidas. Aunque llenaras todo el barco de agua, flotaría hasta la superficie por sí solo. ¿Qué está haciendo, señor Patsam? Deprisa, saque el bote. Cuando Raven le presionó, Patsam se acarició el estómago desgarrado e invocó el bote. El bote era lo bastante grande como para acomodar a 10 personas. Subí al barco al inconsciente Ainar y al herido señor Oso y los até al mástil con una cuerda. ¿Qué hacen todos? Atense ustedes mismos. Podrían caerse así. Claro. Los que podían cuidarse se ataron con cuerda. Justo entonces, Misa sujetó su brazo cortado con una mano e hizo una pregunta. Lo até bien con cuerda para que ella no tuviera que sujetarlo tan fuerte. Bjorn, tengo algo que decirte. ¿Contarme? Hagámoslo más tarde. Pero, ¿por qué? ¿No puedes confiar en mí? Misa hizo una pausa en eso y sacudió la cabeza ligeramente. Yo confío en ti. Bien, entonces estamos preparados para zarpar. Cuando todos subieron al barco, Raven me preguntó con gran confusión. ¿Pero cómo hacemos para llegar hasta allí? Oh, eso también es cierto. ¿Cómo podría partir un barco convocado en tierra? Era un dilema en el que no había pensado cuando ideé el plan. Si no pensé en ello, debe significar que no había necesidad de hacerlo. Sí. Ese parecía ser el caso considerando cómo mi cuerpo comenzó a moverse naturalmente tan pronto como escuché eso. ¿Qué estás haciendo? No estarás pensando en levantar todo este barco. Si lo sabes, quédate quieto. Me está haciendo perder fuelle. Soltando un grito cercano al alarido, levanté la barca con ambos brazos. Luego di grandes zancadas hacia el borde del agua. Como sería difícil incluso para mí aguantar mucho tiempo, di las últimas palabras y lancé la barca al mar. Aguanten la respiración, todos. Adelante. Al estar hecho de madera muy boyante, el barco empezó a elevarse en cuanto entró en el agua. Con el modo sacerdote de la tormenta activado, no debería haber ningún problema después de que subiera, ya que no habría un vórtice como antes. En el juego real, el escape por barco no estaba bloqueado en esta etapa del evento. Se fueron. Solo cuando el barco se perdió de vista me di la vuelta. Allí estaba el único camarada, no, debería decir compañero de armas, que había decidido quedarse. De todos modos, Amelia me miraba con ojos fascinados. Realmente aprecias a tus camaradas. Son pequeños y preciosos. Ya veo. Ahora que lo pienso, esta chica tenía la costumbre de responder a la mayoría de las conversaciones con, ya veo. Lo molesto era que, por muchas veces que lo oyera, seguía siendo difícil discernir qué tipo de, ya veo, era. Así que decidí decir lo que tenía que decir. A mí también me ha sorprendido. No pensé que estarías tan dispuesta a interpretar este papel. Nuestra misión ahora era jugar al cebo. Cuando este tipo terminara de cargar empezaría a usar una habilidad indiscriminada de área amplia y esta no era de las que se podían bloquear con un escudo.
Estaba claro que un mago frágil, una sacerdotisa y los guerreros heridos no aguantarían ni unos segundos, así que decidimos pasar al plan B en este momento, retirarnos. Pero, por desgracia, no todos podíamos irnos. Sin alguien que lo entretuviera, este tipo seguiría salpicando con su cola y nos perseguiría. En un barco, nunca seríamos capaces de derrotar a este bastardo. Este papel, ¿eh? Amelia se rió entre dientes. Definitivamente no es algo que yo haría. Supuse que admitía que ella misma actuaba de forma extraña. Entonces, ¿por qué decidió quedarse? Pero no soporto estar en deuda con nadie. Vaya, así que realmente fue por esto. Estaba realmente sorprendido. ¿Mostrando tal lealtad solo por salvarla de la muerte una vez? ¿No era este el mejor tipo de personalidad para manipular? Debería asegurarme de ponerla en deuda conmigo de vez en cuando si tengo la oportunidad. ¿Qué es eso? ¿Esa mirada? Oh, me has pillado. Estaba pensando bien de ti por valorar tus promesas. Palabras vacías. Amelia frunció el ceño, disgustada. Da igual, no me mires así. Tu método de escape parecía infalible. Si hubiera calculado que no valía la pena intentarlo, nunca me habría quedado. Ya veo. Bárbaro, ¿qué significa ese, ya veo? Eso es. Ah, creo que se acaba pronto. Cuando moví mi mirada, Amelia terminó la charla y miró al frente. 90%. El tornado alrededor del monstruo se desvanecía poco a poco. Significaba que la fase final comenzaría pronto. Aprieta. Agarré la masa con más fuerza. Pero, ¿sentía algo siniestro en esto? Espera, seguro que el plan era aguantar hasta que pudiéramos escapar. Amelia cuestionó mi actitud combativa, lo que también me hizo ladear la cabeza. Estoy planeando aguantar. Entonces será más eficiente guardar tu masa y llevar solo el escudo. ¿Qué estaba diciendo esta chica? ¿Qué tenía eso que ver? Dije firmemente, una masa es una gran defensa. Siempre lo decía, pero la mejor defensa era el ataque, sobre todo cuando se trataba de un tipo que estaba casi muerto. Así que levanta tú también los brazos. No pienses en esquivarla a medias como un mal deporte para matar el tiempo. Estás viviendo de la vida que Misa salvó, de todos modos. Ya veo. La lentitud no estaba permitida. Fin del capítulo 280.